Mis amados hermanos, preciosa iglesia, queridos amigos, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. He recibido en la caja de comentarios de YouTube y especialmente en nuestro grupo de estudio de WhatsApp una serie de inquietudes de hermanos que han sido despertados con la palabra que estamos compartiendo y que por supuesto tienen muchas preguntas. Y por supuesto, nuestro deber es contestarles a cada uno de ellos. Alguien preguntaba que cómo se acerca uno a la Biblia en el Espíritu para poder interpretarla. Y es una pregunta bastante profunda y muy interesante. Así que hoy quiero compartir con ustedes, y seguramente en dos temas más porque es un poco complejo, el misterio de la regeneración. Porque como veremos, es el principio de todo esto. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad preciosa. Mi Señor amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de acercarnos en el Espíritu a tu revelación, a tu sabiduría. Gracias, amado Dios, por mis hermanos, por la necesidad espiritual que se ha despertado en ellos de entender y conocer tus misterios. Oro para que tu Espíritu Santo nos guíes y alumbres los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que todos hoy son bienvenidos al estudio bíblico. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado el misterio de la regeneración, primera parte. Y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, el capítulo 2, e invitarles a leer el versículo 13 y el 14. Dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Estos dos versículos, amados, revelan el misterio, el secreto del camino de un cristiano hacia la madurez. Y quiero utilizar la imagen de apoyo en este momento que coloco allí como base para que tengamos una idea de lo que quiero compartirles en este momento. En el cuadro ustedes pueden ver que coloqué el título El cristiano carnal, y utilizo parte del versículo que ya hemos leído. Pero si ustedes ven de abajo hacia arriba, aparece la palabra ignorados, y son todos aquellos que, por supuesto, no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pero luego que tú y yo nacemos de nuevo del Espíritu, como veremos su significado, comienza un camino hacia la madurez que trazo de abajo hacia arriba, donde todos los cristianos comenzamos siendo carnales. Y en ese peregrinar
somos niños en Cristo necesitando leche. A ellos el apóstol Juan les dice: os escribo a vosotros, hijitos. Caminando más hacia adelante, ese niño, ese hijito, se convierte en un joven. Y vimos que del joven, el apóstol dice: han vencido al maligno. Y dice: sois fuertes. Y dice de ellos: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Pero ahí no para todo, sino que dice también que escribe a los padres. Y esos padres son cristianos maduros, son cristianos que tienen alimento sólido, que necesitan alimento sólido. Y mientras que los del mundo son ignorados por Satanás, los hijitos son atacados, pero los jóvenes llegan a un momento en sus vidas que lo han vencido porque han entendido el misterio de la palabra. Y estos jóvenes se convierten en cristianos maduros, es decir, en padres, y se convierten en intocables por el maligno, porque hemos entendido y comprendido que está vencido completamente. Así que, amados, el concepto de la regeneración, que es el que abre este camino a la madurez, según lo encontramos en la Biblia, habla sencillamente del proceso de pasar de muerte a vida. El espíritu de un hombre, antes de la regeneración, está alejado de Dios, y la Escritura lo considera muerto, porque la muerte es la separación de la vida de Dios, que es, por supuesto, la fuente de la vida espiritual para el hombre. En consecuencia, la muerte es la separación de Dios. El espíritu del hombre natural está muerto, y por estar muerto es incapaz de tener ningún tipo de comunión íntima con Dios. O bien su alma lo controla y lo sumerge en una vida de ideas, de imaginaciones, o son los deseos de su carne y las perversas costumbres de su cuerpo los que lo estimulan, y finalmente reducen al alma a la esclavitud. Así que entonces el espíritu del hombre tiene que ser avivado, sencillamente porque ha nacido muerto. El nuevo nacimiento de que el Señor habló a Nicodemo, entonces indudablemente es el nuevo nacimiento del espíritu del hombre. Y por supuesto que no es un nacimiento físico como creyó Nicodemo en su oportunidad, pero tampoco es anímico. Ya hemos entendido que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y debemos fijarnos cuidadosamente entonces de que el nuevo nacimiento o la regeneración es transmitida al hombre en su espíritu. Es decir, lo que nace de nuevo es el espíritu del hombre. Y puesto que Cristo ha expiado nuestra alma del pecado y ha destruido con su muerte en la cruz el principio de la carne, los que estamos unidos a Él hoy participamos de su vida de resurrección. Todo esto lo voy a explicar para que lo entendamos. Y hago este tema porque quiero especialmente que aquellos hermanos que tienen grupos y que están compartiendo la palabra del Señor puedan, a través de estos mensajes, clarificarle a los hermanos lo que realmente significa nacer de nuevo. Cuando hemos venido a Cristo, hemos sido unidos a Él en su muerte. Y por consiguiente, es en nuestro espíritu donde primero cosechamos
el cumplimiento de una vida de resurrección. El nuevo nacimiento es algo que sucede totalmente en tu espíritu y el mío, y no tiene ninguna relación ni con el alma ni con el cuerpo. Lo que hace esto es que el hombre sea único en la creación de Dios. Y lo que lo hace único no es que el hombre posea un alma, sino que tiene un espíritu. Y que ese espíritu, unido a su alma, es lo que constituye al hombre. Esa unión hace que el hombre sea el ser más extraordinario del universo. El alma del hombre no está relacionada directamente con Dios. Según la Biblia, es el espíritu del hombre el único que puede tener una relación real y verdadera con el Dios del cielo. Porque Dios es espíritu, y en consecuencia todos los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, que es la revelación de la verdad de su palabra. Y que solo el espíritu, tuyo y el mío, es lo único de nosotros que puede tener una comunión íntima con Dios. Solo podemos adorar a Dios en el espíritu, con mayúscula, desde nuestro espíritu, porque Dios es espíritu con mayúscula. Por eso encontramos en la Biblia frases como, número 1, sirviendo con mi espíritu. Y está en Romanos 1:9, que yo le invito para que lo leamos. Romanos 1, versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Solo podemos servirle al Señor en el espíritu, desde nuestro espíritu. Y en Romanos 7:6 también dice algo extraordinario el apóstol. 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu, y aquí está con mayúscula, y no bajo el régimen viejo de la letra. Todo ministerio de gracia es un ministerio que procede directamente del espíritu con mayúscula, que está unido al espíritu con minúscula del ministro, del pastor, del hombre, de la mujer de Dios que comparte la gracia. Romanos 12, el versículo 11, también nos dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una vez más, el servicio al Señor está relacionado con el espíritu. Número 2, la Escritura nos enseña algo, y es que tú y yo conocemos el misterio de Dios por medio del espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 9 al 12 nos dice algo extraordinario. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, refiriéndose a su alma, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que, amados, toda revelación, todo conocimiento proviene directamente del Espíritu con mayúscula, que es Dios mismo, quien habita en nuestro espíritu con minúscula. Y es nuestro espíritu, a través del órgano de la intuición, como continuaremos viendo, quien se encarga de hacer que mi mente, que es facultad de mi alma, comprenda la verdad de Dios. Conocemos Juan 4, 23 y 24, donde la palabra de Dios dice: mas la hora viene y ahora es, y aquí estoy hablando de adoración. Número 3, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu con minúscula y en verdad es necesario que adoren. En cuarto lugar, tú y yo venimos recibiendo en espíritu la revelación de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10. Yo estaba, es Juan el que está hablando, está en la isla de Patmos y dice: yo estaba en el espíritu con mayúscula en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y de ahí en adelante sabemos toda la revelación del tiempo de Apocalipsis que le fue dada a Juan en su espíritu humano por medio del Espíritu Santo con mayúscula que habitó en él. Primera de Corintios 2:10 dice, Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y está con mayúscula, porque el Espíritu con mayúscula, que es Dios mismo, todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. En vista de este hecho, yo quiero invitarles a recordar que Dios ha decretado entonces que tratará con el hombre únicamente a través de su espíritu, con el espíritu del hombre, y es allí donde tú y yo podemos descubrir y llevar a cabo en el alma y el cuerpo sus consejos, todo por medio del espíritu del hombre. Y si así tiene que ser, es necesario entonces que tu espíritu y el mío, luego de haber sido renacido, podamos continuar en una constante y viva comunión con Dios, sin caer por un momento en desobediencias a esas leyes divinas que el Espíritu revela en nuestro espíritu, siguiendo los sentimientos de pronto, los deseos del alma, los pensamientos humanos de la carne y por supuesto los perversos deseos del cuerpo, que como sabemos, alma y cuerpo, la Biblia los llama la carne. Si no hacemos esto, hermanos, de lo contrario, se impondrá muerte. Y el espíritu entonces va a estar privado de tener una viva relación, una viva unión con el espíritu del Señor. Y esto no significa que el hombre no tenga espíritu. Todos los hombres tienen espíritu, porque todos los hombres, sin excepción, es el espíritu el que les da vida. Solo que el espíritu de los hombres que no han nacido de nuevo carecen de vida espiritual porque están muertos. Y esto quiere decir, como hemos indicado con anterioridad,
que el espíritu tiene que renunciar a su elevada posición en favor del alma. Y cuando lo hace, el hombre de inmediato está perdiendo la atención del hombre interior en su espíritu. Y cuando esa posición espiritual nuestra decae y le da rienda suelta a los deseos del alma, inmediatamente es como si el espíritu hubiese muerto. Es decir, la comunión con Dios no existe. Voy a tratar de explicarlo más claro. Esto no es fácil, no es sencillo, por supuesto. Pero en Efesios, el capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Efesios 2, 1 al 3. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted respiraba, caminaba, hablaba, vivía, pero estaba muerto espiritualmente. En el verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es que, amado, la vida de una persona no regenerada está casi por entero gobernada por su alma. Una persona así puede estar viviendo con temor, con curiosidad, con alegría, orgullo, piedad, placer, delicia, extrañeza, vergüenza, amor humano, remordimiento, gozo, etc. También puede estar llena de ideales, imaginaciones, supersticiones, manifestar dudas, hacer suposiciones, tener interrogantes, sacar deducciones, hacer análisis introspectivos, etc. Anímicamente esa persona está viva, pero espiritualmente está muerta. Puede ser entonces una persona así, impulsada por el deseo del poder, del reconocimiento social, amante de la riqueza, de la libertad, querer tener una buena posición y adquirir fama, recibir la alabanza y el reconocimiento de los que lo rodean, aún tomar decisiones atrevidas, entrar en compromisos, expresar sus propias opiniones obstinadas la mayoría de las veces, e incluso llegar a resistir los embates y las pruebas de la vida pacientemente. Todas esas cosas, amados, y otras similares, son simplemente las manifestaciones de las tres funciones principales del alma, que ya vimos que son la mente, las emociones y la voluntad. Y entonces usted me dirá: ¿pero acaso la vida, hermano, no se compone preeminentemente de estas tres cosas? Sí, pero por sí sola el alma jamás logrará alcanzar la regeneración. En el alma el hombre puede hacer penitencias, sentirse afligido por el pecado, derramar lágrimas, incluso tomar decisiones, pero nada de eso lo puede llevar a la salvación. La confesión y la decisión que muchos hacen en actos religiosos nunca pueden ni tienen que ser interpretadas como un nuevo nacimiento. Y yo se lo digo por experiencia
Porque en campañas que yo hacía, antes fui evangelista, muchas personas pasaban al frente diciendo aceptar al Señor. Pero esa oración y esa emoción momentánea no es garantía para nadie del nuevo nacimiento. Por eso es que vemos con el tiempo que muchos se diluyen, se van, regresan al pecado, aún creyentes de años que he tenido que ver y decir con tristeza, jamás nacieron de nuevo. Y verlos cómo han vuelto a revolcarse en el cielo. O como dice Pedro, como el perro que vuelve a su vómito. Así, amado, el alma tiene muchas funciones. El juicio racional, la comprensión inteligente, la adaptación mental, la búsqueda de lo bueno, de lo bello, de lo auténtico. Todo eso son simplemente actividades del alma. Y mientras el hombre no alcance y se sacuda en su espíritu y esté consciente realmente de que el espíritu con mayúscula da testimonio a su espíritu de que es un hijo de Dios, va a ser muy difícil poder progresar en esta senda espiritual. Aunque puedan servir bien como criados, con sus ideas, sus sentimientos, tomar decisiones, jamás podrán servir como dueños. Y con esto lo que quiero decirles es que todo lo que es parte del alma, mente, emociones y voluntad es secundario cuando estamos hablando de salvación. De aquí que la Biblia nunca considera que el nuevo nacimiento sea tener que tratar duramente con el cuerpo o dominar los sentimientos impulsivos, ni la exigencia de la voluntad, o tener simplemente una reforma por la mera comprensión mental de lo que Dios es y de lo que su palabra significa. El nuevo nacimiento bíblico sucede en un área mucho más profunda que el cuerpo o el alma del ser humano. Si es en el espíritu del hombre, el único lugar entonces donde el hombre puede recibir la vida de Dios por medio del Espíritu Santo. El escritor de Proverbios nos dice que el espíritu del hombre es lámpara. Ahí coloco el versículo, Proverbios 20:27. Y en la regeneración entonces es como que el Espíritu Santo entra en el espíritu del hombre y lo aviva. Es como si encendiera una lámpara en el hombre interior. Ese es el espíritu nuevo mencionado en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, donde la palabra y la promesa es: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El viejo espíritu muerto entonces es avivado cuando el Espíritu Santo le transmite la vida increada de Dios. Y déjame decirte, hermano, que este es el milagro más poderoso y más grande que cualquier hombre sobre la tierra debería desear y poder lograr. Antes de la regeneración, el alma del hombre controla el espíritu que está muerto y el cuerpo, mientras que su propio yo gobierna el alma y sus pasiones gobiernan a su cuerpo. En el hombre natural, el alma se ha convertido en la vida del cuerpo. En la regeneración, el hombre recibe la propia vida de Dios en su espíritu y nace de Dios.
A consecuencia de eso, ahora es el Espíritu Santo quien comienza a gobernar el espíritu nacido del hombre, que a su vez lo equipa para que comience a tomar el control sobre su alma y por medio del alma poder gobernar su cuerpo. Como el Espíritu Santo se convierte en la vida del espíritu del hombre, este se convierte en la vida entonces de todo el ser del hombre. El espíritu, el alma y el cuerpo son restaurados según el propósito original de Dios que Él tuvo con Adán y que Él tiene para toda persona que ha nacido de nuevo. Y es ahí donde entonces podemos decir que por medio de ese nuevo nacimiento, de ese milagro espiritual, sobrenatural y maravilloso, es que hoy somos la nueva creación de Dios. Esto es bastante profundo, amados, yo sé, pero quiero decirles que en el próximo tema contestaremos entonces una pregunta que surge de lo que les he dicho hoy, y es: ¿qué hay que hacer para nacer de nuevo en el Espíritu? Y por tanto yo los invito para que en el próximo tema podamos contestar entonces esa pregunta. Amados, yo les invito para que se unan al WhatsApp. Aquí coloco el número en la parte inferior. Allí interactuamos, allí contestamos preguntas, allí envío videos a los hermanos que lo necesiten para repasar, para completar algún tema. Y nuestro anhelo, por supuesto, es solamente servir al cuerpo de Cristo. Tenemos material escrito, tenemos todo para que los hermanos puedan crecer en el Espíritu y puedan ser útiles para otros que también necesitan conocer la verdad del Evangelio de la Gracia y, por supuesto, tener un encuentro personal con Jesucristo. Oremos dándole gracias a nuestro Dios. Amado Dios, yo sé que todos estos temas son sumamente profundos, pero yo sé que la intuición de mi espíritu posee un órgano que se llama la expresión, y que es a través de la expresión que la revelación de Dios se convierte en palabras a través de nuestras bocas y puede ser digerida y comprendida por el espíritu de mis hermanos y obviamente comprendida por sus entendimientos, pues el propósito de tu verdad y de tu sabiduría es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que cada uno de nosotros pueda entender y comenzar a experimentar lo que significa andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu y ser guiados desde el Espíritu con mayúscula por nuestro Espíritu con minúscula, para la gloria de Dios, para bendición de nuestras vidas y para que nosotros también podamos convertirnos en bendición para otros. Gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amados, los invito para el próximo tema y que el Señor continúe bendiciéndolos.